Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Tengan ustedes muy buenas noches a todos aquellos que nos reciben en sus hogares. Gracias por permitirnos y recibirnos en el mismo. Y toda la gente que nos escucha también por el 90.3, gracias por escucharnos por el 90.3 de su frecuencia modulada. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que va a ser la eutanasia. Analizar desde el punto psicológico este tema controversial de la eutanasia en México. Va a ser muy interesante. Y quiero agradecer a Edgar Avilés y a Vicente Velasco que me hayan hecho el favor de cubrirme estos días por situaciones de trabajo. Pero ya estamos aquí. Vicente Velasco, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues vamos a empezar con el reporte de Morelos. Jessica Arellano, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico, muy buenas noches a ti y al auditorio, y informarte que el pasado mes de abril 6 vecinos del municipio de Jiutepec fueron torturados por elementos del Mando Único, razón por la cual la Comisión de Derechos Humanos en el Estado emitió una serie de recomendaciones a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el Morelos. Osmani Licona, quien es visitador itinerante de este organismo, señaló que la Comisión de Seguridad Pública en el Estado ya aceptó las recomendaciones, pero no aceptaron reparar los daños a las víctimas, situación por la cual se estará notificando de esta situación a los ciudadanos víctimas de tortura para que impugnen ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, Osmani Licona precisó que pese estas recomendaciones ya fueron aceptadas hasta la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha solicitado que se le impartan cursos en materia de derechos humanos a los elementos del Mando Único, puesto que esta fue una de las peticiones realizadas. Oye, Jessy, pero vamos, están aceptando, en este caso, la Comisión de Seguridad acepta las recomendaciones, pero aquí el problema es qué pasa con todos aquellos elementos que torturaron a estas personas, a estos ciudadanos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál va a ser el actuar en este caso por parte de la Fiscalía General del Estado? Faltaría ver qué pasa porque vamos, la tortura es algo que se encuentra penado, sí, dentro de nuestro código penal, y obviamente es un ilícito. Así es, falta ver qué decide también el Consejo de Honor y Justicia del municipio de Jiutepec y lo que también decida la Procuraduría. Esto es en cuanto a la recomendación. Bueno, una cosa es lo que decide la Comisión de Honor y Justicia, otra cosa es lo que resuelve la Procuraduría General de Justicia, en este caso la Fiscalía General. La Fiscalía General, pero qué lamentable, porque lo que están pasando es tirándose la pelotita de un lado a otro. Lamentablemente estas personas fueron torturadas y bueno, no queremos continuar con esas historias. Lamentablemente ya lo que tenemos en Iguala ha dejado huella y bueno, no queremos que suceda absolutamente nada de este tipo de situaciones en ningún otro estado, y menos aquí en Morelos. Y también creo que fue un hecho un poco fuera de lo común, lo que hizo hoy la titular de la Comisión de Derechos Humanos. Así es, el día de hoy empleados de la Comisión de Derechos Humanos encabezados por su titular, Lucero Benítez, se manifestaron en el Congreso del Estado a fin de solicitarle a los diputados locales una ampliación presupuestal. Lucero Benítez indicó que desde hace 4 años conservan el mismo presupuesto y de seguir esta situación se verán obligados a cerrar varias visitadurías al no poder cumplir con las expectativas de la sociedad con el presupuesto que se tiene. Informó que este organismo recibe 14.5 millones de pesos al año y el 30% del presupuesto se destina al pago de renta de inmuebles, y hay que sumarle el mantenimiento y pago de gasolina a vehículos y el pago de salarios, por lo que están requiriendo al menos 50 millones de pesos. Pues qué lamentable, ¿no? Que obviamente no se le dé recursos a la Comisión de Derechos Humanos, pero también no entiendo el que hayan ido al Congreso a manifestarse, ¿no? Yo creo que lo pudieron haber hecho por la vía política, ¿no? En este caso, pero bueno, son obviamente determinaciones que tomó en este caso Lucero Benítez Villaseñor. Y bueno, seguimos con lamentablemente el circo de Jiutepec. Platícame, Laura, ¿qué pasó con Silvia Salazar? La mañana de hoy, la alcalde de Jiutepec, Silvia Salazar, acudió a Casa Morelos, donde se reunió con el recién nombrado secretario de Gobierno, doctor Matías Quirós,
a quien le solicitó una mejor comunicación y coordinación entre el Ejecutivo Estatal y el Gobierno Municipal, principalmente en el tema de seguridad. Silvia Salazar argumentó que desde que entregaron el mando único policial han sido excluidos los municipios y entre los últimos hechos que se han registrado en Jutepec, como fue el operativo en el cual se quitó la vida el presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, la edil buscó contactarse de forma inmediata con el comisionado de seguridad en el estado, José Alberto Capella, quien le mandó a decir pues que no podía reunirse con ella hasta en un plazo de 20 días. Asimismo, la edil dijo que el nuevo enlace del mando único, Iván René Hernández, es más accesible y respetuoso, pero la información no fluye entre seguridad pública del estado y el municipio. Finalmente, Salazar Hernández dijo que ante esta falta de comunicación con el estado, estará solicitando a la Federación la presencia de la Gendarmería en Jutepec para poder hacer frente a la inseguridad. Sin embargo, en esta misma reunión fue mandado a traer José Alberto Capella, quien en entrevista dijo que está disponible para los alcaldes de forma inmediata vía telefónica, por lo que en un tono un tanto burlón refirió que quizás está hablando el alcalde al teléfono equivocado. Pues sí, obviamente, el problema, y esto no viene ahorita que se creó el mando único, viene desde antes, que lamentablemente Jutepec ha sido y ha caído en el abandono en cuestiones de seguridad, y lamentablemente la alcaldesa Silvia Salazar se ha preocupado por otras cosas, pero menos por los ciudadanos. Ese es otro gran problema, ¿no? Y es bueno estarle echando la culpa a todos los demás cuando ya ha dejado de hacer realmente su trabajo. Si recordaremos, en este caso, cuando entrevistamos a uno de los regidores, comentaron que probablemente las inversiones que habían hecho en materia de seguridad estuvieron equivocadas y que también fueron desviados algunos recursos. Eso es lamentable. Oye, Jessy, y también tenemos otro asunto que también sucedió en Jutepec, que fue lamentablemente el mes pasado, que fue el día 13 de septiembre, donde un comando irrumpió en una casa del municipio de Jutepec, donde se realizaba una fiesta y se abusó sexualmente de 8 jovencitas y golpearon a 15 muchachos y se les robaron las pertenencias a los invitados y anfitriones. Y lamentablemente esto, obviamente, el diputado Matías Nazario Morales, en comparecencia que tuvo el miércoles ante legisladores, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Rodrigo Dorantes Salgado, fue cuestionado sobre la agresión que sufrieron estos jóvenes, la mayoría de ellos estudiantes de la Universidad Politécnica de Morelos. ¿Qué información tienes al respecto? Hasta ahorita lo que ha declarado tanto el comisionado de seguridad como la propia alcalde es que se siguen las investigaciones, inclusive la misma rectora de esta universidad dice que por parte de la Fiscalía ya se llevan las investigaciones y que han recibido el apoyo, más no ha querido declarar más al respecto por respeto a las familiares de estos estudiantes y sobre todo a las agresiones que recibieron las jóvenes estudiantes. Sí, pero lo que no queremos es que quede impune. Bueno, Jessica, pues te agradecemos mucho tu reporte, estamos al pendiente, buenas noches. Y amigos, vamos a un corte e iniciamos quien resulte responsable. Esto fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Esto es Quien resulte responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Quien resulte responsable. Vamos a tocar el tema de la eutanasia. Pero antes quisiera comentarles que el gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, advirtió que los poderes locales funcionan adecuadamente y que el Estado de Derecho prevalece en su entidad, por lo cual los guerrerenses se encargarán de Guerrero. Qué lamentable y qué cinismo, señor gobernador Ángel Eladio Aguirre, porque yo creo que tiene que pensar un poquito en lo que está diciendo, porque si Guerrero, Iguala, es un municipio de Guerrero, ¿cómo es posible que todas esas fosas y todas las personas que fueron encontradas ahí tienen nombre y tienen apellido y aparte tienen una familia, y que usted ni enterado esté? Independientemente, ya son 18 días de que están desaparecidos
esos 43 normalistas, más aparte 6 que murieron, y que usted diga que en el estado de Guerrero prevalece el derecho, o probablemente la forma de ver el Estado de Derecho usted lo ve desde un punto de vista totalmente distinto a como lo vemos los ciudadanos. Y esto no se trata de aprovecharse de una posición política, al contrario, yo creo que se llama de respeto a los guerrerenses, de respeto a los ciudadanos, digo, porque no es posible que usted esté haciendo ese tipo de comentarios. También hoy se sumó la Iberoamericana, la Universidad Iberoamericana, se congregaron en la sede para exigir justicia por los desaparecidos en Ayotzinapa. Asimismo, arman meeting en Ciudad Universitaria por normalistas. Cerca de 1.500 estudiantes de diversas facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron un meeting en Ciudad Universitaria en solidaridad con Ayotzinapa. Y obviamente todo esto se está viendo todos los días está pasando algo distinto. Entonces no es posible que usted lo vea de una manera distinta a como lo están viendo los ciudadanos en una posición normal. Y van 29 escuelas para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 29 planteles de la educación media superior y superior del Distrito Federal están en paro. En la Universidad Nacional Autónoma de México, las actividades se suspendieron las facultades de Psicología, Filosofía, Letras, Economía, Arquitectura, Ciencias Políticas, Arte, Diseño, así como las de Estudios Superiores en Acatlán, en Aragón, en Cuautitlán y en Zaragoza, y también están en paro los estudiantes de los planteles 2, 3, 4, 5 y 6, 8 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, al igual que los colegios de Ciencias y Humanidades, los SH de Azcapotzalco y del Sur. En la Universidad Autónoma Metropolitana se suspendieron actividades en las unidades de Azcapotzalco y Xochimilco y en Iztapalapa, igual que los planteles del Valle, Centro Histórico, San Lázaro, Tezonco, Cuautepec de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Los alumnos de la Universidad de Pedagogía Nacional también se sumaron a la jornada para exigir que aparezcan con vida los 43 normalistas. La Universidad Autónoma de Chapingo, tanto académicos como estudiantes optaron por frenar sus jornadas. Obviamente esto está generando un clima bastante tenso para todo el país. Obviamente las protestas ya se extendieron en Guerrero. Los maestros del CETEC, estudiantes, han extendido las protestas y obviamente ya tomaron carreteras, eso fue en la mañana, pero no es posible que el gobernador diga que hay Estado de Derecho. El Partido Acción Nacional oficialmente solicitó, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado formalizó este miércoles su solicitud para la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. El coordinador de los legisladores, Jorge Luis Preciado, entregó la documentación en la oficialía de partes de la Cámara Alta para que se proceda con base en lo que establece la ley reglamentaria del artículo 76 constitucional. La petición solo la firmaron 30 de los 38 senadores panistas, porque los demás no fueron localizados. Esto es lamentable porque todos estos cuerpos que han sido encontrados no pertenecen a los estudiantes. El gobernador dice que hay Estado de Derecho. Entonces, ¿qué podría decir de estas personas? ¿Qué les podría decir a los familiares de estas personas que quién sabe cuánto tiempo tengan desaparecidas? Y obviamente el señor dice que todo es en Estado de Derecho. ¿Cómo ves, Brice? Pues realmente muy lamentable todo lo que está sucediendo en Guerrero, y bueno, ahorita está el foco rojo ahí, pero realmente también hay varios estados donde también la situación es preocupante. La inseguridad en el país creo que se agudiza cada vez más. Y yo creo que no es tanto que la inseguridad, la situación de la impunidad, ¿no? La impunidad, porque no podemos permitir que se sigan burlando, de nosotros. Pero yo creo que esto no avanza porque precisamente están las autoridades involucradas con los mismos delincuentes. Entonces de ninguna forma se va a lograr algo si no hay una autoridad realmente fiel a la gente, a lo que se debe, a los que lo eligieron para dirigir un estado, un municipio. Entonces difícilmente se va a acabar con eso. Bueno, Aguirre ya mandó para la propuesta al Congreso de su estado para que se haga una consulta
para que si los guerrerenses votan que no lo quieren, entonces él se irá. No, Pero sí, incluso mientras está salía en diciendo, un periódico de circulación a nivel nacional, ¿no? De forma sarcástica, salió una caricatura donde decía que le pregunten que esa consulta la hagan principalmente con los padres de los chicos desaparecidos, ¿no? A ver qué es lo que opinan. Obviamente sabemos todos cuál sería bueno, la pero respuesta. es que aquí lo más triste es que, vamos, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es lamentable, no Y creo es que el lamentable. señor no quiera ver las cosas. Vamos, están más yo creo que claras. no se acuerda cuando él estaba de secretario de gobierno, cuando tomó posesión en lugar de Rubén Figueroa, como lo comenté el día de ayer, y se olvida todo lo que ha estado pasando, pero obviamente yo creo que Guerrero merece un gobernador que realmente esté al pendiente de los guerrerenses. Digo, no es posible que se encuentren fosas, y aquí lo que me llama la atención es que, de acuerdo a las declaraciones de los policías, de los que fueron detenidos, hablaron de los normalistas y indicaron dónde estaban las fosas, y resulta que esas fosas no pertenecen a los normalistas. Claro, y siguen apareciendo a ver, diario, entonces, claro. ¿qué es verdad y qué es mentira? Sí, ¿Qué es verdad y qué es mentira de la misma fiscalía de Guerrero? Sí, es que Sí, esto de los porque si ya normalistas está- nada más detonó toda la Por eso, porquería que sí, hay pero ahí en Guerrero. vamos, se detuvieron esos 22 policías, indicaron, y acuérdate que las personas detenidas indicaron que esas eran las fosas donde estaban ellos. Supuestamente. Entonces resulta que ya la Procuraduría General de la República indicó que pues hasta el momento ninguno ha salido positivo con los desaparecidos. Entonces, ¿cómo está esa declaración? No, incluso también, bueno, hablábamos de los estudios de ADN, que cuando, quieren lo hacen hasta en 24 horas, y aquí con estas fosas están tardando hasta, ellos plantean tiempos hasta de 2 meses, Bueno, lo cual es totalmente irrisorio. Es que no sabemos realmente. en qué condiciones se encontraron los cuerpos. Pero porque por se hablan más 2 meses. Se hablan de calcinados. Bueno, hay un método que es un poquito más tardado. Brice. Con la tecnología que hay Con la actualmente, con la sí, aún tecnología, así, 2 meses. con la tecnología que hay, todavía se tardan un poquito. Digo, aquí lo triste de todo esto es que, bueno, realmente cuál es la verdad también de esas personas detenidas. Digo, porque entonces aquí ya queda un signo de interrogación, ¿qué está pasando? Claro, había los policías, pero no se ha sabido absolutamente nada del proceso. Por Que a lo mejor ya están en libertad y no sabemos. No están en libertad, digo, están sujetos a proceso, están formalmente presos, pero vamos, de acuerdo a las declaraciones que hizo en su momento el procurador del Estado de Guerrero, el licenciado Iñaki, manifestó que ellos habían declarado dónde se encontraban las fosas de los estudiantes, y resulta que ninguno de los cuerpos hasta el día de hoy es de los 43 normalistas desaparecidos. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? Lamentablemente, eso es lo que está sucediendo en Guerrero, y no es un linchamiento mediático ni tampoco un linchamiento político. Yo creo que como ciudadanos merecemos políticos que respeten a la ciudadanía. Para eso están cobrando, porque no están regalando su trabajo, lo cobran y lo cobran bastante bien, y los guerrerenses merecen que alguien esté al pendiente del pueblo guerrerense, y Guerrero es Guerrero. Ahorita me estaban comentando antes de entrar al aire, la mayoría de los negocios igual están cerrados. Claro, pues ¿quién va a querer abrir ahorita su negocio? No hay alcalde, así para empezar, ¿no? Digo, y que también tenían que desaparecer los regidores, ¿no? Porque Pues, digo, el señor, ¿no? Que debería estar al frente de su municipio, pero al huir o, estar prófugo de la justicia, pues da a muchas especulaciones, ¿no? Bueno, todavía no tiene orden de aprehensión, por lo cual se le considera prófugo. Su esposa ya se amparó, entonces, pero así vamos, como que totalmente limpias las personas. Sí, no pero es están. que vamos, no sabemos también la situación jurídica, cómo se está armando, y si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Digo, ahorita hay una responsabilidad y un linchamiento por lo que se está dando si a fueran nivel personas político. totalmente inocentes, si hubieran hecho su trabajo como deberían, el alcalde estaría sentado en su silla, igual que su señora. Empecemos por el gobernador, ¿no? Sí, empecemos por el gobernador. ¿Cómo lo tiene? Pero el gobernador sigue diciendo que todo está bien, que lo que en Guerrero se arregla en Guerrero y no pasa nada. Eso es todo. Nada más vea cómo tiene usted a nivel nacional la situación, señor gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y si realmente quiere usted a México, quiere usted a los guerrerenses, por el bien de Guerrero, por el bien del país, yo creo que sería congruente presentar su renuncia y separarse del cargo y ponerse a disposición de las autoridades, porque existe omisión, y al existir omisión y encubrimiento, eso es un ilícito.
Bueno, pues terminamos con esto. Esperemos y vamos, que los chicos aparezcan con vida. Pero es que vamos, ¿dónde están? Esperemos, confiemos ¿Dónde están? en eso. Confiemos en que Estamos ya que a 18 vivos. días. Así es. Y siguen apareciendo cuerpos, pero ninguno de ellos. No, claro, y esto es pues, ya... Vamos, se habla que ya aparecieron otras 6 fosas. Terrible, pero bueno. O sea, ¿era un cementerio? ¿Era el cementerio del crimen organizado? Bueno, parte, ¿no? Yo creo que parte. Digo, porque... es que no me queda de otra. ¿Qué otra cosa pienso? Qué terrible. Pero el gobernador dice que hay estado de derecho. Bueno, él puede decir ahora sí como dicen, misa, pero la realidad es totalmente Él dice otra, que hay ¿no? estado de derecho. Pero Nada más bueno. que una cosa es lo que él ve y otra cosa es lo que Lo que observamos está todos ocurriendo, nosotros. claro, con- Pues bueno, vamos con la eutanasia. Híjole, Eutanasia. qué tema tan complicado la eutanasia. Digo, porque independientemente, yo me acuerdo y en alguna vez lo comenté, me tocó ver una obra de teatro con Héctor Bonilla, que viene de una película, Mi vida es mi vida. ¿Hasta dónde nosotros, como seres humanos, podemos tomar la decisión sobre nuestra vida? Claro. Sí, obviamente, un ser vivo, digo, ¿en qué momento puedes tú decir, doctor, ya no quiero más? ¿En qué momento, qué pasa al momento que te notifican y te informa el médico de una enfermedad terminal? Claro. Independientemente si tienes los recursos económicos o si no los tienes, porque también eso Sí, cuenta. Por supuesto. Cuenta. Obviamente, ¿en qué momento puedes tú determinar que te permitan realmente tomar esa determinación para que tú puedas decidir qué hacer? ¿En qué momento muchas veces se piensa que sea la familia la que decida? Obviamente ya cuando hay muerte cerebral ya se autoriza la desconexión, porque pues obviamente ya no hay vida como tal. Así es. Puedes autorizar que ya no te suspendan los medicamentos o en caso de que ya no te resuciten, vamos. Pero hoy por hoy se hablaba de que los médicos eran los que tenían que decidir, pero también eso se puede prestar a otro tipo de situaciones. Claro. Sí, por supuesto. Háblate de herencias, háblate de muchas cosas que puede estar ligado dentro de todo esto. Sí. Pero también, cuando realmente la gente realmente desea terminar con su vida y ya no quiere seguir sufriendo, seguir siendo lastimada con una vida artificial, ¿en qué momento vas a poder determinar tú lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer? Yo creo que es algo muy delicado, es algo que nosotros le pedimos a ustedes, auditorio, que nos marque al 777-317-6110 o que nos envíe un correo electrónico que nos dé su opinión. Para nosotros es muy importante, porque de alguna manera cada cabecita es un mundo. Totalmente. Y al momento que hay un familiar con una enfermedad y vemos cómo esa persona va perdiendo ese deseo de vivir, cómo de repente va pasando el tiempo cuando es una agonía larga. Sí, que ya saben que su enfermedad no es curable, ¿no? Y que cada vez va a ir deteriorándose cada vez más, ¿no? No, pues se va deteriorando, ¿no? Entonces, pero vamos, si tienes el recurso económico, bueno, pues vas alargando y al final de cuentas va a llegar algo, que digo que es algo, la única cita a la que nunca vamos a llegar tarde, que es el bien morir. La muerte, así es. Entonces ahí no le puedes decir muerte, aguántame, espérame, oye, llega No, cuando tiene que llegar. Así es. Pero bueno, se han hecho modificaciones. De hecho, uno de los de las modificaciones que se hicieron recientemente, aparte de las que se hicieron en México, en el Distrito Federal, se hizo unas modificaciones a partir de septiembre del 2013 en lo que fue Colima, por lo que tengo entendido. Arnoldo Delgadillo, con el gusto de saludarte, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Federico, Briseida, todo nuestro auditorio. Un gusto escucharlos y saludarlos desde el estado de Colima. Arnoldo, ¿qué tienes ahí? Digo, hubo modificaciones a la ley en cuanto a lo que es la eutanasia. Efectivamente, comentarles, en el año 2013, en el Congreso del Estado de Colima,
fue aprobada, pues creada una ley llamada de voluntad anticipada. De voluntad anticipada, así es. Están facultadas para disponer ante un notario público o el comité de voluntad anticipada, órgano creado para vigilar todo lo correspondiente a esta nueva ley, sobre los tratamientos y cuidados de salud que desean recibir en caso de padecer alguna enfermedad terminal derivada de un proceso natural o de un accidente fortuito. Cabe señalar que este es un tema muy delicado al tratarse en el estado de Colima, ya que mucha gente lo veía como eutanasia. Sin embargo, los legisladores argumentaron un término llamado ortotanasia, que es el derecho de las personas a morir con dignidad y sobre todo sin acortar la vida, pero sin alargarla más allá de los límites naturales de medios, tratamientos o procedimientos médicos extraordinarios. Es que es una situación que volvemos a decirlo, vamos, como tal, yo creo que, vamos, tú puedes decidir sobre tu vida. Al final de cuentas, Al sí, final de más cuentas es tu vida y tú lo determinas, ¿no? Cuando, bueno, todavía en los casos cuando la persona está totalmente consciente, ¿no? Todavía. Sí, ¿no? claro. Pero hay casos en los que la familia tendría ¿Qué que pasa? que Sí, pero decidir, vamos, ¿no? pero ahí es donde viene todo esto, ¿no? Porque muchas veces sucede, digo, cuando hay dinero de por medio, Sí, muchas veces empiezan a repartir la herencia antes de que el señor se muera, Claro. o el familiar se muera, Sí. Entonces aquí obviamente esto ya lo hacen con el notario, con la certificación de los médicos, que es lo que hay. Creo que ya es un médico y otro médico el que tiene que certificar lo que está solicitando la familia en este caso. Así es, efectivamente. Con esta ley se creó un documento en donde queda plasmada la voluntad anticipada de la persona. En este caso, cada particular designa a un representante que vigile el cumplimiento en los términos y circunstancias acordadas. Pero además, la Secretaría de Salud es notificada sobre la existencia de este documento y existe un llamado Comité de Bioética que respalda estas situaciones y desde luego promueve la cuestión ética en el tema personal de la salud. Pero este documento solamente puede ser por el paciente, o sea, no pueden ser los familiares. Efectivamente, este documento se hace, como les decía, ante un notario público, ante el Comité de Voluntad Anticipada, solamente por el enfermo, haciendo uso de sus facultades mentales plenas, puede decidir no tener cuidados médicos clínicos para paliar los efectos. Ok, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si obviamente, pues digo, yo creo que muchos salimos de casa y lo que queremos es, y esperamos llegar, pero vamos, si en ese trayecto pasa algo, pues obviamente no lo pensaste, no tenías un accidente X y obviamente no te dio la oportunidad para ese documento. ¿Qué pasa? Sí, porque al final de cuentas, si en ese momento tú ya quedas bajo otra posición de salud, pues ya no pudiste tú tomar la decisión. Entonces es una posición incompleta, es una ley incompleta. Esa es la crítica más grande que hizo esta legislación, que efectivamente se quedó corta porque no otorga la facultad a los familiares de decidir. Déjenme comentarles que incluso esta ley tuvo que ser consultada con los representantes de la Iglesia Católica en el Estado para que les dieran el visto bueno y lo palomearan, y desde luego pues no se permitió que otra persona sea quien decida sobre la vida o la muerte, a pesar de la muerte cerebral de la otra persona. Bueno, ya cuando hay muerte cerebral, ya en México ya está autorizado ya poderlos desconectar y todo, pero vamos, aquí el problema de todo esto, aquí si volvemos a lo mismo, es una ley que te cubre una parte, pero por el otro lado lo deja totalmente descubierto. Al final de cuentas, volvemos a lo mismo, yo creo que tú puedes decidir de tu vida, sí, y yo creo que cuando hay una posición en fase terminal, sí, cuando ya clínicamente, vamos, los médicos ya determinaron que es nada más esperar. Digo, pues yo creo que puedes tomar tú la decisión sobre tu persona. Claro. Sí, pero cuando no es así, la familia no tiene la facultad, solamente cuando es muerte cerebral, donde ya se autoriza y ya se pide que ya no se haga la reanimación. Que ya se la piden hoy por hoy a los familiares. Pero sigue siendo una ley muy ambigua. Muy ambigua, es una ley que todavía deja mucho en lo oscuro y por lo tanto, vamos,
no están autorizando nada que ya esté autorizado, por lo tanto. Es que hay diversas opiniones, digo, en varias encuestas que estábamos checando hace rato de parametría, en diferentes fechas, en algunas ocasiones los mexicanos, la mayoría, un 46 contra un 38%, es que estaban a favor y en contra. Conforme van pasando los años y también dependiendo de la gente que encuestan, es que varía esta opinión. Entonces yo creo que sí es como bastante complejo el tema y que sí es complejo, a un punto... sí es muy complejo, porque te voy a decir una cosa, tiene que ver todo lo que te une con la persona que está en ese problema, claro, el amor que le tienes como familia, todo, pero también llega un momento en que tampoco podemos ser egoístas. Claro. Y si es ¿de qué te sirve? Digo, ok, la medicina tiene un límite, ¿sí? Obviamente hay un ser divino, Dios, pues le pedimos a Dios, en fin, pero llega un momento en que los médicos tampoco pueden hacer más. Entonces, el seguir viendo a ese ser que tú amas, que tú quieres, sufriendo, porque no nada más sufre él, sufre todo lo que está a su alrededor. Sí. Si tiene los recursos económicos para poder alargar esa vida, porque lo estás alargando clínicamente nada más, pero al final de cuentas va a llegar un momento en que ya no se puede hacer más. Así es. Vamos, ¿hasta dónde es válido que tú, como familiar, alargues la agonía de ese ser que amas? Ay, es que es complicado. Por eso, ¿no? sí, pero ¿hasta dónde? Muy complicado. Por eso, porque a lo mejor podríamos dar una opinión de decir, bueno, sí, ya, que descanse la persona, ¿no? Que... Es que es sano también. Claro, pero bueno. Por eso, pero ¿qué derecho tenemos nosotros de ese ser que amamos de seguir alargándole la vida artificialmente? Sí, claro. Estamos siendo egoístas. Sí, pero pues bueno, también es que sería ahí un... Sí, claro, es una controversia, es real. Claro. Pero vamos, llega un momento en que dices que descanse en paz. Claro. Sí, porque realmente lo estás viendo, no lo ves, no hablas con él, está conectado. Vamos, ¿qué vida es ella? No, pues ya no es vida. Arnoldo, te agradecemos muchísimo tus comentarios. Un abrazo a todo Colima. Gusto verlos saludado, que tengan una muy buena noche. Igualmente, buenas noches a todo Colima. Gracias, Arnoldo. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síganos en Facebook y en Twitter @QRRTV y en nuestro correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Por favor, no deje de llamarnos 777-317-6110 o sus comentarios al correo electrónico que aparece en pantalla, quien resulte responsable @hotmail.com. ¿Tienes un comentario? Sí, tenemos aquí, nos habló el señor Santos Barreto para felicitar el programa, muchas gracias y le mandamos un cordial saludo. Dice que si este país no fuera tan corrupto, las personas podrían decidir morir con dignidad y no ser víctimas de asesinato obvio encubierto por personas sin escrúpulos, ¿no? Así lo es. que hablábamos, cuando toca la decisión a la familia, ¿no? Es que sucede, pero vamos, Brice, yo creo que todos como seres humanos, amamos, sabemos amar, y cuando amas ese ser, lo que quieres es que esté bien, claro, pero tampoco quieres que sufra. Si obviamente te dicen los médicos, hay estas posibilidades, pero ¿cómo vas? Pero si realmente no tienes esas posibilidades, yo creo que no es sano, no es humano alargar la agonía. Y yo creo que una de las cosas pero los seres humanos realmente estamos acostumbrados a tener muchos apegos, entonces mucha gente prefiere tener ahí a su familia. Sí, pero te voy a decir una cosa, pero también esos apegos también tienes que aprender a desprenderte de esos, simplemente una relación, son duelos que vas viviendo. Claro. Sí, pero también tienes que aprender cuando ya la vida ya no es posible, no puedes seguirla alargando, porque no nada más está muriendo ese ser que tú amas y que tú quieres, sino también lo que está alrededor, también obviamente
está siendo lastimado. Sí, pues Entonces tenemos que aprender a ello, tenemos que aprender a cerrar, tenemos que aprender a hacer un lado de esos apegos y soltarlos y aprender. Digo, la vida es prestada, no somos dueños de la vida. Así es. Sí, tenemos en la línea nuevamente al doctor Felipe Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología. Doctor, con el gusto de saludarte nuevamente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, aquí hablando un poquito de lo que es la eutanasia. Sí, he estado escuchando. Claro. Entonces, digo, vamos, pues ahora sí que tú como presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología, ustedes asisten a mucha gente todavía no comprende lo que es la tanatología como tal, pero vamos, yo creo que es un buen momento para que lo sepan, es el bien morir en paz. Claro, ¿sí? Claro. En paz contigo mismo, con lo que hiciste con los demás, vamos, irte claro. En paz. Pero en ese inter, volvemos a lo mismo, ¿no? Es todo un proceso en el que tú tienes que enfrentar. Obviamente ustedes cuando ya tratan a una persona que sabe que va a morir, pues obviamente habemos gentes que pues, queremos a la vida, y habemos gentes que probablemente no le tenemos miedo a la muerte, pero obviamente si tú buscas esos apegos que tienes en la vida, pues obviamente lo que quieres es durar toda la eternidad. Claro. Sí, pero la vida no es eterna, la vida tiene un principio y un final. Así es. Si nos das tu comentario, por favor. Claro, yo creo que hoy pues estamos en este siglo XXI viviendo una serie de cambios que están de alguna forma favoreciendo aspectos que son importantes como ocurrían en el siglo pasado, digamos en el siglo XX, en la que se le privaba a la persona de la libertad como él quería morir, ¿sí? Hoy es un derecho y cada vez en muchos medios ya se menciona que tenemos que respetar los deseos de la persona, del paciente, de la familia, tenemos que integrarlos en las tomas de decisiones. El paciente tiene derechos. El paciente tiene derechos y un derecho es justamente preservar su autonomía. Así es. Donde él ejerza su propia autonomía, su propio deseo en lo que quiere saber, en lo que no quiere saber, en lo que desea que se haga, en lo que desea que no se haga, en lo que en algún momento él desea dónde quiere morir, ¿sí? Y en qué forma quiere morir. Uno de los problemas que vemos de alguna forma es que a la persona se le puede quitar el control, o sea, en el sentido de que el paciente pierda el control de su propia vida, de todo lo que va aconteciendo, y eso le afecta enormemente en su calidad de vida. Así es. Entonces, hoy pues tenemos que trabajar y ya de alguna manera las mismas leyes que se han presentado en favor a todo esto. Y las que se han aprobado hoy por hoy. ¿Cómo? Las que se han aprobado ya hoy por hoy. Las que se han aprobado, como es la ley de voluntades anticipadas, y que eso va a favorecer a que el paciente anticipadamente, si ya él conoce su diagnóstico, sabe que es portador de una enfermedad que en un plazo relativamente corto lo puede llevar a la muerte, pues le permita prepararse y le permita elegir qué es lo que quiera. Y aunque hay que mencionar que esto puede ser muy cambiante, porque en algún momento el paciente pide morir en su hospital y al final puede pedir que lo lleven al hospital, como también le puede ocurrir a la familia. Yo creo que aquí lo importante es que todos de alguna manera ya miremos hacia la calidad del paciente a través de los cuidados paliativos, a través de dar la oportunidad de que se le acompañe y nos enfoquemos más a una muerte más humana y que de alguna forma pues se le permita morir dignamente. Sabemos que sí, hoy pues nadie queremos sufrir y bueno, en algún momento va a haber situaciones de casos difíciles de pacientes que en algún momento piden me quiero morir, o el familiar que no quiere que sufra su paciente, y a veces hay casos en que hasta el mismo familiar dice haga algo para que ya acabe su sufrimiento, porque no puedo verlo así, ¿sí? Entonces hoy
pues sí, definitivamente, bueno, la ley de voluntades anticipadas va a favor de que de alguna forma evitemos ya ese ensañamiento terapéutico que existió en el siglo XX y que hoy pues tenemos que trabajar para que se conozca esta ley, que todos nos preparemos y no se permita que haya este ensañamiento terapéutico. Sin embargo, en lo que es la eutanasia, propiamente eutanasia activa, pues bueno... Es una eutanasia disfrazada, con cambio de palabras. Sí, pero yo creo que la eutanasia activa, de alguna forma, sí, el ejercer o anticiparnos acelerando el momento de la muerte, yo creo que es de alguna forma donde hoy tenemos que considerar que tampoco tenemos el derecho de acelerar ese momento. Totalmente de acuerdo. Hoy hay algunos estudios, algunas investigaciones, y que en algún momento en países como Holanda, donde pues está autorizada esta eutanasia activa, así es, se han visto que la eutanasia, alrededor de la eutanasia hay un sinnúmero de problemas, de dificultades, en la que no es fácil tomar esta decisión, y que por otro lado en los trabajos que hacen, pues, ¿por qué pide la eutanasia el paciente? Porque definitivamente pues hay un dolor incontrolable, porque pierde el control, porque está deprimido, porque se siente abandonado, porque hay un gran desgaste emocional. Entonces la tanatología y los cuidados paliativos ahí tienen un gran trabajo que hacer, precisamente para ayudar al paciente a que no sufra. De alguna forma, el objetivo más importante de la tanatología es el curar el dolor de la muerte y de la desesperanza. Entonces, de la pérdida como tal, ¿no? Claro. De la pérdida, porque realmente, muchas veces la gente piensa que nada más la tanatología es por la posición de que va uno a bien morir, pero no, claro, simplemente son cualquier tipo de pérdidas, un divorcio, un noviazgo, claro, son pérdidas y no nada más. Sin embargo, enfocándonos como tal, ¿no? a la eutanasia, pues realmente es más enfocada pues al paciente que tiene un problema de una enfermedad, que a lo mejor lleva mucho tiempo con esta enfermedad y que lo ha llevado a un proceso difícil y que la familia también está desgastada. Entonces hoy nos toca pues vivir casos difíciles, pero cuando a la familia se le acompaña, cuando al paciente se le acompaña, puede cambiar mucho esa actitud. Finalmente no se siente abandonado, no se siente solo, que es algo muy importante para la persona cuando enfrenta ese momento de su muerte, ¿sí? Doctor, nosotros obviamente no estamos acostumbrados, porque sabemos que nuestra vida nos pertenece, sí, pero sabemos que hay algo que se llama destino, que nunca sabemos a qué hora, ni cuándo, ni a dónde. Lo tenemos marcado, nuestro final. Claro. Hay gente que tiene el privilegio, porque para mí es un privilegio el que puedas enterarte que tienes algo y te da la oportunidad y los tiempos para poderte despedir de los seres que amas. Claro, claro. Porque eso yo creo que es una alegría el poderlo hacer. Malo cuando no tienes esa oportunidad, cuando sales de casa y ya no regresaste. Ya no regresas. Claro. Ya no, y cuántas veces sucede, ¿no? Que sales a trabajar, sales a chambear y ya no puedes llegar a decir, claro, ni siquiera claro, hola, es que todos ¿no? damos por entendido que a lo mejor vamos a tener una larga vida, y la verdad pues sí, no, siempre es estar vivir al día, o sea, sí, claro, decirle a la gente que quieres, que la quieres, claro, y estar pero bien lo mejor que se pueda. Es algo que no sabemos. Sí. Doctor, tú como médico encargado de esto, ¿cómo? Yo creo que dentro de tu carrera, sí, habrá algún caso que te haya ilustrado, en el que hayas aprendido más, el que hayas sentido más, en el que también como profesionista, hayas crecido como tal, porque obviamente hasta de los pacientes se aprende. ¿Cuál te pudo haber dejado marcado para esto a ti? Bien, yo creo que sí, bueno, hay casos en la que nosotros, bueno, hemos tenido oportunidad a acompañar a pacientes, familias.
digamos, la gran dificultad que se da a veces donde se logran cambios es cuando justamente hay una gran problemática dentro de la misma familia, porque finalmente, bueno, la enfermedad, que sea cáncer, diabetes con complicaciones, enfermedad vascular cerebral, finalmente la persona, bueno, pues va viviendo ese proceso, pero las grandes dificultades se presentan cuando no hay o cuando de alguna forma hay familias pero están con esos lazos a punto de romperse o ya rotos. Entonces ahí hay que hacer un gran trabajo y hemos tenido oportunidad de ayudar en algún momento. Ahorita recuerdo un caso que tuve de una mujer con una esclerosis lateral amiotrófica, que la mujer esta se la pasaba gritando, ¿sí? Pero gritando no era un dolor físico, sino era un dolor emocional, ¿sí? Porque su historia estaba llena de un gran sufrimiento y los hijos pues no querían verla por toda la situación que había habido alrededor de su historia de vida, donde había mucho daño, mucho rencor, mucho pues odio, sí, y entonces ahí es el trabajo de pues pedirle a los hijos que acudan a verla y que en algún momento se den ellos la oportunidad de perdonarla. Y el día que esos hijos se acercaron a esta madre, pues evidentemente fue un gran aprendizaje, porque esta mujer dejó de gritar, ¿sí? Entonces a veces pensamos que no hay posibilidades de ayudar a toda esta gente, y sí hay posibilidades. Recuerdo también un caso de una paciente con un Alzheimer que había también poco apoyo por parte de los familiares, y el día que esta mujer ya estaba en la fase final, pues los hijos llegaron, y esta mujer que no hablaba, que pues estaba con un deterioro grave, pudo mencionar el nombre de sus hijos cuando los vio, ¿sí? Entonces ahí pues se habla de que cuando hay esas posibilidades de acercamiento, de pedir perdón, perdonarse, decir te amo, creo que es una de las cosas que más cuenta en ese momento, ¿sí? Nosotros como médicos a veces diríamos, pues no le damos esa importancia, pero yo creo que inclusive pues en algún momento que hemos tenido pacientes que no tienen a veces familiares, pues el hecho de que uno tenga que ocupar ese rol que necesita en ese momento el paciente, y cómo vemos que la enfermera tenemos esa oportunidad de estar cerca de estos pacientes, y en algún momento estos pacientes se aferran pues a uno, a sentirse que al menos alguien les da o les brinda un poco de afecto, ¿no? Entonces en el último momento yo creo que algo que hay que mencionar, y como médico yo podría decir que en ese último momento, en la fase última de la vida de la persona, la mejor medicina pues es el amor, ¿sí? Entonces creo que a veces decimos, pues sí, ya tenemos claro que participar aliviando los síntomas que tenga, pero estos pacientes que están próximos a morir y que ellos saben que se están muriendo, que ellos saben, pero a veces precisamente no se van por toda esta problemática que quieren resolver antes de irse, y cuando logran resolverlo se van tranquilos, ¿sí? Entonces yo creo que de algún momento alguien decía, bueno, en la tanatología ¿qué se hace o de qué manera puede ayudar? Entonces yo he podido ver que la tanatología sí puede ayudar a estas personas en el último momento, precisamente para que no se sientan solas, para que de alguna manera se les pueda ayudar a resolver, porque a veces es una maraña de problemas. Pues hay que encontrar la forma de solucionar esto, porque es la única manera que finalmente estos pacientes se vayan en paz, se vayan tranquilos.
Sí, qué importante que se cierren círculos, ¿no? De repente en estas personas que tienen un padecimiento, una enfermedad terminal, que muchas veces también llega a pasar que ese tipo de enfermedades son de emociones acumuladas, no dichas, ¿no? Claro, y en ese momento pues que puedan expresar o que puedan decir lo que necesitan decir, ¿no? Así es. Pues doctor, pues agradecemos mucho. ¿Algo más que quieras agregar? Pues bueno, yo creo que como ya decían ustedes, pues nadie estamos exentos de que en algún momento tengamos una pérdida o que en algún momento salgamos de nuestra casa y no regresemos, ¿no? Entonces yo creo que hoy precisamente, pues por eso tenemos que aprender, antes de aprender a morir hay que aprender a vivir, ¿sí? Fíjate que eso que acabas de decir, esa palabrita, antes aprender a vivir. Hay que aprender a vivir, ¿sí? Así es, y totalmente. Entonces, si me permiten, pues nosotros la Asociación Mexicana de Tanatología va a tener un evento el 5 al 8 de noviembre en la ciudad de Acapulco, nuestro 10º Congreso Nacional de Tanatología, y el lema es cuidar en la vida y en la muerte, ¿sí? Y entonces, bueno, pues aquellos que se interesen, pues pueden llamar a la Asociación Mexicana de Tanatología. Mándanos toda la información, con mucho gusto, mándanos al correo y con mucho gusto contarán con nosotros. Y gracias por el apoyo, como siempre. Yo se los mando. Doctor, gracias, el doctor Felipe Martínez, ¿mandé? Arronte. Sí, Arronte, sí. Presidente de la Asociación de Tanatología, AC. Gracias por lo que nos comentó. Pero es que es bien difícil, o sea, y generalmente digo, ¿qué pasa, no? O sea, cuando ya es una persona grande, sabemos que por la edad, por eso, bueno, tienes que tomar decisiones, pero cuando es una persona joven, ¿qué haces? Sí, también difícilmente, ¿no? Cuando es un hermano, cuando es un hijo, ¿qué haces? Cuando una mamá tendría que decidir esto, yo creo que es doblemente o triplemente difícil, ¿no? Digo, y fíjate, y sin embargo, ¿cuántas mamás que han tenido esto y lo que deciden es donar los órganos de sus hijos, ¿no? Algunas de ellas para, obviamente, darles vida a otros seres, ¿no? Sí, tenemos llamadas. La señora Margarita Gil, también le mandamos un cordial saludo. Saludos, dice señora Margarita. Que es una muestra de amor dejarlos ir porque ya no pueden disfrutar de una vida normal, ¿no? Y ella opina que pues estaría a favor de, pues en algún momento, pues desconectar a alguien. Bueno, eso ya está autorizado. La eutanasia como tal no, sí, pero ya está autorizado la muerte asistida. Esa ya está autorizada como tal. Ok, bueno, ya nos están... Vamos a un corte y continuamos en Quien Resulta Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar aquí en Quien Resulte Responsable. Luis, ¿tienes unas llamadas? Sí, tenemos una llamada al señor Néstor Mendiola, a quien también le mandamos un cordial saludo. Saludos a don Dice que Néstor. él está de acuerdo en que un familiar decida ya por otro de su familia que esté ya en fase terminal, porque bueno, él comenta, eso ya no es vida, ¿no? Lo que decíamos anteriormente. Sí, totalmente. Bueno, tenemos en la línea a la maestra Patricia Ailera Vargas, psicoterapeuta. Maestra, con el gusto saludarle, buenas noches. Buenas noches, encantada de comunicarme con ustedes. No, al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Pues maestra, estamos tocando el tema de lo que es la eutanasia, pues obviamente ya como tal, sino la muerte asistida, que ya se puede tomar la determinación de lo que puede hacer uno, de lo que ya no quiere uno, que ya no lo resuciten, que ya no le pongan más medicamentos. Pero obviamente todo esto genera un conflicto muchas veces alrededor de lo que está sucediendo. ¿Cómo enfrentarlo? Mira, prácticamente es un problema al cual ahora sí que todos nos vamos a enfrentar. Sí, claro. No es algo que ocasionalmente suceda, sino todas las personas vamos a pasar por eso. Porque nosotros lo importante es que también tengamos el punto de vista de que no elegimos cómo nacer. Pero sí podemos elegir de manera consciente la forma y lugar de cómo morir.
porque sobre todo si lo está pidiendo una persona que está enferma y que quiere ser respetada y quiere que también se le respete, digamos, su última voluntad, ¿no? Sí. A mí lo que me llama la atención es que este tema es más difícil de tratar y de ponernos de acuerdo, sobre todo si preguntamos a los familiares involucrados, que para el mismo enfermo, porque muchas veces los que hemos tenido oportunidad de trabajar en hospitales o ir a hacer algunas diligencias, si nosotros les preguntamos a las personas que están a nuestro alrededor y que están postradas en cama, el rumbo, hacia dónde va, digamos, su tratamiento y lo que ellos esperan y lo que el resultado de los mismos, digamos, los enfermos están muy claros. Ellos sí saben qué es lo que quieren, cómo lo quieren, a qué hora lo quieren. Lo que no está claro es para los médicos y para los familiares, que les cuesta mucho trabajo el enfrentar esta situación y bueno, el rechazo a la muerte que también se tiene en esta sociedad, pues hace que hagamos hasta lo último por conservar la última respiración del ser querido, pero como que sintiéndonos bien los que quedamos porque hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, ya que si eso no se da, las personas y familiares que sobreviven se quedan como con esta culpabilidad de me faltó hacer un poquito más, hubiera ido con otro médico, le hubiera buscado por otro lado, ¿no? Doctora, maestra, yo creo que también es un tanto egoísmo por parte de los que estamos del otro lado, porque estamos siendo egoístas por diferentes situaciones o circunstancias. Sí, muchas veces también para que la familia no diga o que vayan a opinar de si yo decido o hago un comentario, van a decir, oye, ¿por qué? ¿Qué quieres? Vamos, muchas cosas suceden. También las agonías largas, también seamos concretos, cuestan mucho dinero y no toda la gente tiene esa posibilidad. No, y sobre todo en estas etapas terminales. Pero sí, es los familiares son los que en ese momento están muy más afectados. Fíjate que recuerdo un caso reciente en mi consulta en donde esta persona tuvo que tomar la decisión de qué hacer con su padre enfermo. El padre había sido diagnosticado de un día para otro con cáncer de páncreas en etapa terminal. Ella, con el afán pues de darle el mejor tratamiento a su padre, pues lo internó inmediatamente para que le hicieran todo lo que se pudiera, aunque ya los médicos en el momento en que lo ingresa al hospital pues le dijeron que pues no había nada que hacer, ¿verdad? Sí. Pero pues ella quería hacer hasta lo último porque su papá recibiera la atención médica. Su papá le suplicó en el momento en que lo arrastraban para llevarlo al hospital que no le hiciera eso, que por favor le suplicaba que no lo llevara y no lo internara, pero pues ella le dijo, lo siento, te voy a internar y no tienes opción. El papá se quedó muy enojado y sí, estuvo varios días en el hospital manifestando su molestia, muy triste y muy desolado, porque como no le permitían inclusive las visitas todo el tiempo, sino ya ves en esto de los pases que hay que bajar, subir, etcétera, pues prácticamente mucha parte del tiempo se la pasaba solo. Después de varios días de estar internado, el papá le volvió a pedir en un momento que estuvo otra vez como que el ambiente propicio a la hija que se lo llevaran a su casa. Pues ella con todo el dolor, con toda su impotencia, tuvo que aceptar que su padre iba a morir, que fuera ahí o fuera en otro lugar. Y sobre todo que si estaba ahí iba a ser apartado, ahora sí que apartado de su familia, y a lo mejor le sorprendía en un momento de soledad la muerte, cosa que también el padre no quería. Entonces en ese momento tuvo que tomar la difícil decisión y ocupó el lugar de la hija en su sistema familiar obedeciendo a su padre y lo llevó a morir a su casa. Llevando a su misma casa, el padre por primera vez en su vida le dijo a su hija que la amaba, que la quería mucho y que le agradecía todo ese acto de amor que ella le había regalado. Mira, hasta me conmuevo, ¿sí? Por esos momentos de felicidad que le regaló. Entonces, 3 días después el padre falleció, acompañado, claro, de toda su familia, de sus hijos, pero no sin antes haber recuperado su voluntad y su dignidad como padre y como ser humano, de tomar esa última decisión de cómo morir.
Si ya sabes que vas a morir, creo que tienes el derecho de decidir el cómo. Sobre todo si estás en una etapa terminal, si eres un enfermo que está consciente de lo que está sucediendo, y muchos enfermos sí recuperan esta conciencia un poco antes de que les llegue este momento, y si les hiciéramos caso, igual se arreglarían muchos problemas familiares que venimos generando, y muchos enfermos no morirían solos, como muchas veces les pasa, sorprendidos de un momento a otro en una sala de hospital, ¿no? Así es, qué lamentable, ¿no? Porque sí llega a pasar, y efectivamente creo que esto sería una lección para muchos, ¿no? Porque efectivamente, que prefieres que esté en un hospital y que se vaya solo a que esté en casa, cuidado, con gente que quiere ver y decirles lo mucho que quiere. Creo que es lo... El poderte despedir de los seres que quieres, porque obviamente en los hospitales, como bien lo dice la maestra, pues tienes horarios, tiene todo, no puede estar todo el mundo, y generalmente este tipo de pacientes de repente duermen y ya no despiertan, pero en ese inter puedes despedirte y decirles lo que los amas, lo que los quieres. Imagínate qué lección le dio este padre a su hija. Así es. Y qué bueno que ella y qué bueno, hizo porque caso, eso le permitió a él irse en paz y ella quedarse tranquila. Así es. Eso es definitivo. Y ustedes saben que también en esos momentos, y también nuestro auditorio lo ha vivido, se arreglan muchos de los problemas familiares. Definitivamente. Hay muchos problemas familiares que venimos cargando durante años, y en esos momentos en donde por fin dejamos egos, dejamos ahora sí que malos entendidos, estos pleitos eternos, ¿no? Y resentimientos que se tienen como sistema familiar, pues es la oportunidad y la última, ahí sí, la última oportunidad que tenemos de componer las cosas, de arreglarlas, y que las personas se vayan en paz, y los que se queden también se queden en paz. Así es. Pues agradecemos mucho a la maestra Patricia Aguilera Vargas, psicoterapeuta, su punto de vista de lo que nos acaba de enseñar el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bris, qué gran lección. Sí, realmente sí, una historia muy conmovedora que realmente también deja mucho, y que son ¿no? hechos de la vida y son diarios. Así es. Amigos, gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Gracias, buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.